Hay, como he dicho muchas veces, muchos misterios, muchos enigmas que se van a resolver. Porque no se han resuelto por muchas y variadas razones. Como he dicho muchas veces, porque no quieren que se resuelvan. ¿Por qué no quieren que se resuelvan? Tantos enigmas, misterios sobre construcciones cíclopas en la Tierra, en Marte, en la Luna, en el centro de la Tierra, estas construcciones gigantescas, pirámides, dólmenes, menires, túneles, estatuas gigantescas, monumentos, obeliscos, la línea de Nazca, Machu Picchu, Pumapunku, Namadol, entre muchos, el calendario de Pisco, los ovnis, bases extraterrestres en la Tierra, en la Luna, en Marte. ¿Cómo llegaron a la Tierra los saurios? ¿Cómo desaparecieron? ¿Qué es de los gigantes? Los que hay dentro de rocas. ¿Quién los metió? ¿Para qué? ¿Por qué? Bueno, son muchos enigmas, muchos, sin límite. Como digo, porque no quieren que se resuelva, eso en principio, porque, claro, hay infinidad de organizaciones en la Tierra que han vivido del cuento, de la mentira, de la mandanga, del fraude, de la estafa y del terror. O sea, han oprimido a la gente con terror y matanzas para imponerles gobiernos dictatoriales, religiones, ideologías, etcétera, etcétera, como quieren hacer ahora con el microchip y el nuevo orden. A la fuerza. La humanidad no cuenta. Las masas no dicen nada. Son los de siempre los que se forran con la gente, lo que explotan y masacran a la gente, lo que dice, lo que hay que hacer, lo que tienen que creer y no creer. Por esto, esa es una de las razones por las cuales no permiten que los enigmas y misterios se resuelvan. Porque ustedes, créanme, todo enigma, todo misterio tiene su explicación. No hay nada que esté hecho que no tenga sentido ni lógica, ni sepa quién lo ha hecho, ni por qué, ni nada. Se formulan muchas teorías, pero a la práctica fallan todas. Teorías se pueden hacer infinitas, pero pruebas, ninguna. Digamos, por ejemplo, entre muchos, la construcción de pirámides en la Tierra, gigantescas, las que hay en Marte, que la NASA no quiere, le tienen prohibido decirlo, miles de fotografías, cientos de miles, de ciudades, de pirámides, estatuas, gigantes en Marte, saurios, bueno, de todo. Los aviones de las Torres Gemelas están en Marte, los de las Bermudas, los barcos, aviones y personas desaparecidos a lo largo de la historia en las Bermudas, en Marte, las construcciones y pirámides de la Luna. Bueno, la NASA tiene terror, como he dicho, a base de terror, a base de matanzas, a base de pánico. La gente obedece ciegamente a los de arriba. Y los de arriba obedecen ciegamente a los extraterrestres, que son los que han formado el sistema. Llevan aquí 6.000 años, ya se va reconociendo, ya se va viendo, poquito a poquito. Es como el sol. Si de noche, en la oscuridad de la noche, saliera el sol, digamos a las 2 de la madrugada, de noche oscuro, sale el sol como si fuera a las 12 del día. La creación se destruiría, los animales, las aves, todo. De ese shock tan gigantesco de aparecer el sol en la oscuridad, no lo podrían resistir los seres vivos. Por eso el sol sale poquito a poquito hasta las 12 del día, que está justo en la perpendicular a la Tierra, ¿no? Así estas cosas salen poco a poco, porque saben que el shock emocional no lo podían resistir. De un golpe, mostrar que todo es una barbarie, una mentira, todo es filosofía, todo un montaje inmenso. La gente no lo soporta. No lo podrá soportar. Es demasiado. Pensar que toda una raza humana ha crecido, se ha multiplicado, ha durado 6.000 años y después de todo este tiempo le dicen que todo es mentira. O sea, que viven una ilusión, toda una mentira, o casi todo. Por eso es otra razón por la cual
la verdad todavía no ha salido. Y va a salir en este tiempo. Porque los culpables de la mentira van a ser expulsados de la tierra. Los que saben estas cosas y las callan van a ser eliminados. Hay muchos de los secretos y enigmas que, como digo, se han de revelar. La gente desconoce, no lo puede soportar. O sea, la mente humana lo rechaza, porque se ha criado en mentiras. Es como, por ejemplo, un niño que ha crecido con unos papás, adoptado, un hijo adoptivo, pero no lo sabe. Cuando tiene 20 años, no le dicen, es un shock, que no son sus padres, que es un niño adoptivo y nadie sabe quiénes son sus padres, le han cogido de un asilo y tal. Ese choque emocional, aunque el niño los quiera como padres, es muy grande. Un ejemplo, cómo la mente humana no puede soportar a veces cosas grandes. Hay otros de los misterios, las desapariciones de personas. A lo largo de la historia han desaparecido no solamente en las Bermudas, sino muchos soldados en diferentes épocas, soldados miles, de españoles, chinos, turcos, ingleses, pero regimientos, ¡pum!, esfumados. Hay bastantes escritos con testigos oculares de haber visto regimientos enteros de chinos o de turcos, o de ingleses, franceses, españoles, desaparecer, pero a vista de todos. ¿Dónde han ido a parar? Yo lo sé. En su día lo explicaré. Es muy impresionante. Porque le voy a decir una cosa. Todos estos desaparecidos están vivos. Y hablo de hace cientos y cientos de años. Como los de la Bermuda, como los de las Torres Gemelas. Fíjense una cosa. En el año 1943, se hizo un experimento en Filadelfia con un destructor de la Marina norteamericana, el Bridges se llamaba. Pues querían hacer un experimento para hacer invisible a los radares, en apogeo de la Segunda Guerra Mundial, un destructor o un barco norteamericano. Mediante sensores, una serie de fórmulas matemáticas de Einstein, del campo unitario, y ver la posibilidad de que el radar no capte la aproximación de un objeto metálico gigantesco, como un barco, un portaaviones, hacia una costa, pensando ellos en Normandía. Hicieron el experimento en el año 1943 en el puerto de Filadelfia y con sorpresa desapareció el barco y los marines y todo, de la vista de todo, y apareció a cientos de kilómetros más arriba en el puerto de Norfolk. Y automáticamente volvió a reaparecer otra vez en Filadelfia y ocurrió que la mayoría de los componentes de la Marina norteamericana que estaban en el Bridget, en ese experimento, pues muchos murieron. Otros volvieron locos y otros fueron transportados al pasado y otros al futuro. Así de claro, una barrera del tiempo pasada por estos campos unitarios de energía. Por eso, en la historia, muchas veces se habla, la gente, claro, los toma con visionarios y tal, tipo Nostradamus, tal, como hubo hombres que hablaban de cosas del futuro, que iban a suceder y tal, y la gente los tomaba como visionarios locos, no hacían mucho caso. Pero eran parte de estos marines que habían pasado, se dieron cuenta que estaban en otra época y hablaban del futuro, de lo que iba a suceder, de la guerra, de las bombas atómicas, toda esta historia. Y otros en el futuro, para contar al futuro lo que sucedió en el pasado. O sea, es interesante. Y hay en las Sagradas Escrituras, hay muchos ejemplos de hombres, profetas, que fueron transferidos. Hablaba, en otra ocasión, cité, de que en las Escrituras Sagradas habla de un profeta, el primer profeta entre la humanidad, que se llamaba Enoc. Y entonces hay algunos textos bíblicos que hablan de la transferencia de este hombre para que no viera la muerte. Fue transferido. En Génesis, el capítulo 5, versículo 24, habla de su transferencia. Y miles de años después se sigue hablando en la carta de las escrituras griegas cristianas de los hebreos, en el capítulo 11, versículo 5, el apóstol llamado Pablo habla de
recuerda la transferencia de este profeta. Dice que fue transferido y no le hallaron en ninguna parte. Enoc, porque Dios lo había transferido. En su día, cuando pueda hablar en los medios de comunicación, relataré dónde fue transferido. Tanto los soldados de todos esos regimientos, de todos esos países, de todas esas épocas, como por qué fueron transferidos los hombres, aviones, barcos de las Bermudas a Marte. Enoc, Elías, por qué fue tomado en un objeto volador y a dónde fue llevado y por qué. Esto es parte de los muchos misterios que hay, porque hay cosas impresionantes que ahora no pueden soportar. Por eso mi deseo es que algún día pueda hablar en los medios de comunicación y relatar uno detrás de otro para que lo puedan soportar todo este enjambre de problemas, de misterios, enigmas, que es como un puzzle gigantesco. Muchas piezas están ahí, pero hay que colocarlas exactamente una al lado de otra, que encajen, y van a ver la imagen completa y perfecta de toda la historia de la humanidad. Es impresionante cosas que hay en la Tierra que no las quiero explicar ahora, pero que su día las explicaré. Por ejemplo, hay uno de los muchos monumentos impresionantes que tiene su misterio, la Gran Muralla China. Una muralla de 8.000 y pico de kilómetros de larga, atravesando desiertos, montañas, valles, ríos, y gigantesca, 8.000 kilómetros. 8.000. O sea, digamos, hablando en términos en España, que empezara la muralla en Almería y la terminaran en Siberia. Imagínense, hace miles de años. Pero ¿cómo iban a hacerla? ¿Cómo iban a tener soldados? Dicen los arqueólogos, como siempre, las barbaridades. No era para puntos de vigía por si invadían. Pero qué estupidez más grande. ¿Cómo un hombre, un vigía que estuviera en Siberia y viera una invasión solamente para saltar la muralla? Podía irse más arriba, unos kilómetros arriba y pasar tranquilamente, sin muralla. Pero ¿cómo iba a dar señales a Almería desde en aquellos tiempos, ¿no? Sea como sea, con señales de humo, como usted quiera, o con un caballo. Almería, de que hay una invasión. Tardaría años en llegar ese mensaje a Almería, sea a caballo, con luces, como usted quiera. Y cuando llegara a reorganizarse los chinos en Pekín, hacia al final de la muralla, digamos, hacia Siberia, donde, digamos, en términos conocidos, Madrid, Siberia, habían pasado años. O sea, esa invasión ya tendría hijos y digo yo, hasta nietos. En la otra parte. Bueno, es una de las estupideces, pero esa muralla tiene un misterio. Y les voy a dar un anticipo. No fueron los chinos los que la construyeron, y si analizan la muralla, ya los chinos lo están haciendo, como hay murallas chinas en Xi'an y en otras partes gigantescas, que ahora las están analizando con sorpresa y con silencio y secreto, verá que a lo largo de la muralla, en los fundamentos, está radioactiva toda la muralla. Otro, como los 8.000 soldados de terracota. ¿Quién los hizo? ¿Para qué? ¿Qué función cumplen? ¿Cómo se hicieron? ¿Cuándo? Etcétera, etcétera. Otro misterio que en su día relataré. Porque hay una cosa que no tienen que olvidar. La técnica humana, o sea, la ciencia va avanzando a pasos agigantados. Digamos, hace 100 años, un poco más, 150, como quiera, ¿quién le iba a decir a alguien que el hombre iba a estar paseándose en la luna, que alguien con un móvil iba a hablar con, o incluso ver a alguien en Australia, que en un avión iba a ir tranquilamente de Madrid a Norteamérica en unas cuantas horas? Bueno, cosas así, técnicas, con ordenadores, que iba a comunicarse con todo el mundo como si fuera personalmente un vecino. O sea, cosas que la ciencia avanza. Pero fíjense una cosa, la ciencia avanzará sin límite hacia el futuro. Y no olviden una cosa, llegará el momento, que ya lo están experimentando, los primeros pasos, de transferir, como se transfirió al profeta Enoc o a los soldados estos a otro lugar que ya explicaré cómo, transferir personas, objetos y cosas, tanto al futuro como al pasado. La barrera del tiempo, la máquina del tiempo, ya se está experimentando. Pero hay un texto, igual en las Escrituras Sagradas, en el Génesis, en el capítulo 11, versículo 6, donde Dios dice
que al hombre, cuando confundió las lenguas en Babel, dice, no les era nada imposible realizar. Y Dios no miente. Cualquier cosa, dice más o menos, cualquier idea que tenga, la realizarán. Por esto, estos puntos de pensar, para que comprendan que muchos de los misterios y enigmas no los puede resolver cualquiera si no tiene el don o el conocimiento. Por esa misma razón, mi voz y mi presencia está extremadamente prohibida en los medios de comunicación de masas, porque tienen terror y miedo de que yo, mostrando cosas, objetos, explicando, desbarate todo el tenderete de estos farsantes, monstruos, criminales, pedófilos, ladrones, parásitos, o sea, estas sociedades que han amasado fortunas mediante matanzas, terror y asesinatos y violaciones de niños y asesinatos de niños, apoyando a dictadores, a reyes, asesinos de masas, ladrones, que se desbarate de un soplo todo su sistema, no lo pueden soportar, se horrorizan, porque me conocen y saben que he mostrado cosas, que tengo, gracias a Dios, conocimiento extenso para desbaratarlo todo, para bien de la humanidad, porque a la gente se le está engañando, explotando y manipulando y masacrando, para desbaratar las obras de los extraterrestres, puesto que, aunque tiene una ciencia inmensa, a mí no me pueden hacer nada, no se pueden acercar a mí, y yo sí puedo hacerles mucho daño a ellos. Así que antes de su partida y que los expulsen, tratan de controlar y desbaratar a la humanidad entera mediante una tercera guerra mundial con más de 7 u 8 mil millones de muertos, e implantar el microchip y hacer robots y autómatas de la humanidad o de la mayoría de la humanidad antes de que los eche, para desbaratar sus propias obras. Como Hitler. Hitler, su ideal, su dogma era o destruir todo, o gobernar todo, el mundo entero. Casi destruye todo. Todo enigma y misterio se revelará. Y en este tiempo en particular. Eso es verdad. Ya lo veréis.